Análisis de población y pobreza en Colombia. Este grupo está conformado por John Alexander García y Juan David Barbosa. Dentro de los objetivos de este taller, es importante comprender el comportamiento de la pobreza en los municipios del país y algunos factores asociados, al igual que analizar las dificultades de la medición dados en los diferentes métodos de caracterización de la población pobre en Colombia. Dentro de los niveles de pobreza analizados en dos factores, dos años, 2012 y 2018, podemos tener una muestra de 838 municipios en los cuales en el nivel bajo podemos analizar a 177 municipios, los cuales representan el 21.1% de la totalidad de los municipios muestreados, en los cuales podemos analizar que 135 municipios se desplazaron al nivel de riesgo más alto, lo cual nos da un análisis que definitivamente la pobreza aumentó de manera significativa. Asimismo, lo que podemos evidenciar es que en los diferentes puntos de corte, cada uno de los datos nos muestra un desplazamiento de las cifras entre el 2012 y el 2018 hacia riesgos más altos de pobreza, traducidos en que la suscripción de entidades territoriales en niveles 1 y 2 del SISBEN se dio en aumento. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, que en el riesgo más alto, en el 2012, de 450 entidades territoriales que representan el 53,7%, un total de 409 entidades territoriales se quedaron en ese mismo riesgo durante el transcurso entre el año 2012 y 2018. Esto representa el 48.8% de los datos, y lo que nos deja ver es una tendencia de desplazamiento de las entidades territoriales no hacia un riesgo más bajo de pobreza, sino por el contrario a un riesgo mucho más alto. Esto lo vemos en cada uno de los 5 puntos de corte referenciados. En cuanto al análisis de medias, lo que podemos evidenciar es que para el año 2012 y para el año 2018 las cifras variaron de forma representativa. Podemos fijarnos entonces en el riesgo bajo, por ejemplo, que para el año 2012 tenía un total de 177 entidades territoriales referenciadas, repartidas en el rango de 0 y 17 como máximo. Este mismo nivel de riesgo bajo, si lo analizamos en el año 2018, vamos a encontrar que de 177 en riesgo bajo, que recordemos que hace referencia a un riesgo menor de pobreza, pasó a solamente 8. Esto contrasta demasiado si nos vamos a analizar el riesgo alto, donde para el año 2012 teníamos 450 casos de los ya referenciados en la anterior tabla, en el año 2012 en nivel de riesgo alto, y para el año 2018 pasó de los mismos 450 a un total de 585 casos. Vemos entonces, como ya lo habíamos mencionado antes, una tendencia en aumento a la suscripción a estratos 1 y 2. Por otro lado, la correlación que hallamos entre estas dos variables está ubicada es débil y directamente proporcional, dado que podemos observar que la cifra es 0,267, podemos ver entonces que está más cercana al 0, lo cual nos dice que es una correlación débil, y es positiva, entonces es directamente proporcional. Esto nos da a entender entonces que a mayores cifras en una, misma relación en la otra, mayores cifras en la otra variable, en este caso suscripción estrato 1 y 2 en el año 2012 y año 2018. Para este análisis de esta tabla, tomamos dos variables en las cuales del mismo año, del año 2018, tenemos los suscriptores estratos 1 y 2, y también tenemos lo que tiene que ver con la población o las necesidades insatisfechas de esta población. Partiendo de este principio, vemos que en el riesgo bajo pareciera mantenerse una correlación entre lo que tiene que ver con la cantidad de suscriptores junto a lo que tiene que ver con las necesidades insatisfechas de la población, ya que tenemos a 8 municipios en los cuales es el 1%, y en la tabla aparece precisamente, al relacionar estas dos variables, que el riesgo bajo precisamente se mantiene los 8 municipios, y lo cual corresponde igual al 1%. Sin embargo, si saltáramos de una vez, por ejemplo, al riesgo medio, analizamos que ahí tenemos a 66 municipios que corresponden al 7.9%. De esos municipios, 63
aparecen en un riesgo bajo donde solamente pertenece al 7.5% y tan solo el 3% está en un riesgo medio bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que definitivamente podemos analizar que no necesariamente porque hay una cantidad de población suscrita a los estratos 1 y 2, sus necesidades básicas no están satisfechas. Es por el contrario que las necesidades básicas se han suplido, pero eso corresponde lógicamente a las diferentes estrategias y variables que hagan los diferentes municipios o los entes territoriales. Allí también podríamos dar cuenta de este análisis que hace Juan David si nos vamos a medir el riesgo alto, si analizamos el riesgo alto en la variable de suscriptores de 2018 en estrato 1 y 2. Si ustedes se fijan, vamos a encontrar que para el año 2018, en el tema de suscritos a estratos 1 y 2, teníamos un total de 584 entidades territoriales. Si reflejamos esos mismos datos con el número de entidades territoriales donde se presentan índices de necesidades básicas insatisfechas, vamos a ver que la población, ese número de entidades territoriales se corre al riesgo bajo. Pareciera ser entonces que no hay un riesgo elevado, como sí lo muestra el indicador de suscripción a estratos 1 y 2, en cuanto a cercanía a la pobreza. Las necesidades básicas insatisfechas parecieran estar suplidas o ser mínimas. Definitivamente, con ese análisis podemos decir claramente que aunque hayan más personas suscritas a estratos 1 y 2, necesariamente no es que sus necesidades básicas estén insatisfechas. Y eso lo vamos a poder observar en las siguientes dos tablas. Vamos a ver, por ejemplo, que en las tablas de medias, al comparar los puntos de corte que seleccionamos, en el riesgo bajo, en necesidades básicas insatisfechas, tenemos 552 entidades territoriales y se distribuyen en una franja muy corta, del 1 al 19% más o menos. Mientras que si nos vamos al mismo punto de corte, riesgo bajo, en suscritos al estrato número 1 y 2, vamos a ver que la cantidad son solamente 8. ¿Sí? Pareciera ser entonces que, como ya lo hemos venido mencionando, no hay que estemos con un número alto en suscritos a estratos 1 y 2, no quiere decir que haya el mismo nivel de déficit en necesidades básicas insatisfechas. Y en lo que tiene que ver con la correlación, definitivamente al ver que es 0.267%, definitivamente es directamente proporcional, pero como es tan cercana al cero, definitivamente es débil. Es una correlación débil. En la siguiente tabla, las variables que cruzamos fueron la cantidad de suscriptores en el año 2018 estratos 1 y 2, junto con el grupo de dotaciones iniciales para el mismo año de referencia. Aquí lo que vamos a encontrar es que en los 5 puntos de corte que referenciamos, tenemos una distribución de los datos que nos dejan ver hasta qué punto el riesgo de estar en pobreza guarda una relación con los 6 grupos que determinamos. Un análisis rápido nos permitiría decir que en los grupos 1 y 2 va a estar presente el riesgo bajo. Esos son los únicos grupos donde para la muestra seleccionada va a haber un riesgo bajo de indicador de pobreza. Si ustedes se fijan en el grupo 3, 4, G3, G4 y G5 para el riesgo bajo, no tenemos datos o no teníamos datos para esa selección. Pero si nos vamos al riesgo alto, vamos a ver que este riesgo alto de pobreza se distribuye por todas las 6 categorías de dotaciones iniciales, teniendo un mayor peso en el cuadrante G4, lo cual guarda referencias. Esperaría entonces que en un riesgo alto de pobreza se aleje más del G1, G2 o ciudades incluso. De aquí podemos analizar definitivamente que entre más hayan municipios que tengan categorías menores, o sea, como 5 o 6, 4, 5, 6, entonces el índice o el riesgo es muchísimo más alto definitivamente. Y hablando de la correlación, analizamos que es 0.5, eso quiere decir que es una correlación positiva, pero entonces esa correlación tiene una fuerza media, ¿sí? Podríamos decir que está en un punto medio, porque aunque es positiva, no avanza tanto hacia el 1, pero tampoco hacia el 0, y mantiene una correlación del 0.5. Exacto, se queda en un punto central, entonces es una correlación media, como ya lo explicaste.
En el tema de las medias vamos a tener las mismas distribuciones de datos, vamos a poder encontrar entonces que en el caso, por ejemplo, de las dotaciones iniciales, en el tema de ciudades, el número de ciudades que tenemos son 13, en el grupo G1 para la muestra seleccionada tenemos que son 197 y los mínimos pues se distribuyen de acuerdo a la tabla que ya presentamos en la parte superior. Lo mismo ocurre entonces para la siguiente tabla, donde vamos a encontrar que hay un riesgo bajo, que en riesgo bajo, perdón, se encuentran un total de 8 entidades territoriales y las diferentes dispersiones. Llama la atención acá en el riesgo alto de las medias de suscripción estrato 1 y 2 2018 que el número es 585 entre ese nivel del 80 y el 100% de la distribución de los datos. Llama la atención porque es un número bastante representativo, dado que la muestra total son 838 datos. Entonces, con esta intervención cerraríamos el análisis de esta tabla. Para el análisis de esta tabla se tomaron dos variables, una sola variable que tiene que ver principalmente en el año 2012 y 2018 y la variable es principalmente los suscriptores de estratos 1 y 2. Lo que tomamos principalmente fue los departamentos de Boyacá y Cundinamarca y lo decidimos primero por la proximidad y segundo porque la similitud del territorio es muy alta, donde el departamento de Boyacá tiene una cantidad de municipios muy parecida a la cantidad de Cundinamarca. Lo que podemos evidenciar en los datos de Boyacá, en las dos variables analizadas, es que para el riesgo medio, por ejemplo, la cantidad de datos de entidades territoriales en el 2012 era de 4 en el caso de Boyacá. Esas entidades territoriales del riesgo medio, en esa misma categoría en 2018 permanecieron únicamente 3 y una se corrió a la parte derecha de la gráfica, lo cual indica mayor riesgo de pobreza. Si nos vamos al riesgo alto, en el mismo departamento, para el año 2012, la cantidad de casos será de 66 casos que representan el 68, perdón, 0.7%. En el riesgo más alto permanecieron de esos 66, 64 entidades territoriales y solo 2 subieron un nivel, disminuyendo así el nivel de pobreza, por llamarlo de alguna manera. Pero vemos aquí una relación como lo hemos visto en las anteriores gráficas y es que hay una tendencia de los datos a irse hacia la parte derecha que indica mayor nivel de pobreza. Si nos vamos a Cundinamarca, vamos a encontrar que en el nivel de riesgo bajo teníamos para 2012 un total de 28 casos y para el 2018 solamente uno de esos 28 casos permaneció en el mismo riesgo bajo. Los demás datos se fueron distribuyendo hacia la derecha. Insistimos, esto implica mayor probabilidad de pobreza. En el riesgo alto, entonces, de esos 28 para el año 2012 en Cundinamarca, pasaron a estar 9 casos. Entonces, ahí está la distribución. Si nos vamos, por ejemplo, al nivel de riesgo medio en Cundinamarca, teníamos que para el año 2012 eran 12 casos, los cuales representan el 12.9% de los datos. Y si analizamos ese mismo riesgo medio en el 2018, de esos 12 únicamente permanecieron 3 casos que representan el 3%. Aquí una distribución un poco más hacia ambos extremos, donde tenemos que un total de 4 casos se distribuyeron hacia un riesgo más alto de pobreza y otros 5 casos se disminuyeron un poco su nivel de pobreza, por llamar de alguna manera, o la probabilidad de caer en pobreza extrema. Si nos vamos al riesgo más alto en Cundinamarca, vamos a encontrar que eran 39 casos, y aquí llama la atención que esos 39 casos en 2012, que representan un 38.6%, permanecieron en el mismo nivel en el 2018, 32. Vemos entonces que solamente 7 casos lograron subir, 7 entidades territoriales lograron mejorar un poco las condiciones que podrían llegar a unas condiciones extremas de pobreza. En cuanto a los puntos medios, logramos identificar, por ejemplo, que en Boyacá, para el riesgo medio-bajo, teníamos un solo caso, el caso de Tunja, tanto en mínimos como en máximos. Si nos vamos al riesgo alto, vamos a encontrar que teníamos un total de 83 casos donde Almeidas era el rango mínimo y el máximo estaba en Zetaquirá. Si nos vamos para Cundinamarca, la distribución se repite algunas de las variables, entonces vamos a ver como que en riesgo bajo teníamos 2 casos, el mínimo Anapoima, el máximo Cota, y en el riesgo alto, 48 casos, el mínimo Agua de Dios, el máximo Jacopí. De acuerdo a los objetivos planteados, entonces podemos analizar que la pobreza en el país ha aumentado y las dificultades que se tuvieron en la medición es que no se tienen una correlación importante en los puntos de análisis planteados. Las variables no referencian directamente una relación fuerte y eso nos da problemáticas en las mismas. Muchas gracias.